Bienvenidos a un nuevo episodio de Emily Podcast. De verdad que me siento muy contenta de poder contar con ustedes una semana más con un contenido de calidad y por supuesto con invitados de lujo, porque ahí yo no como cuento. Antes de empezar el proyecto o bueno, la entrevista que tenemos para hoy, recuerden suscribirse, darle like y dejar aquí en los comentarios lo que sea que se les ocurra más de esta entrevista que está buenísima. Ustedes pueden apoyar este proyecto desde su casa garantizando ese contenido de calidad semana tras semana, siendo parte de patreon.com. Solamente con $1 al mes ya estás colaborando con este proyecto que es más o menos 650 pesos en un año y ya con eso estás apoyando a Emily Podcast. El invitado de hoy, yo le tengo mucho aprecio porque en él yo entiendo que se reflejan muchas esperanzas que tenemos los jóvenes, algunos que quieran ser parte de la política partidista, otros que tal vez quieran ser parte de algún movimiento por alguna razón o por algo con lo cual se identifiquen. Y yo entiendo que con esa definición ya yo estoy diciendo a quién yo voy a entrevistar, pero déjenme hacerle la introducción que escribí, porque para eso trabajamos. Él es un joven político, diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional por el partido Alianza País. Se graduó magna cum laude de Derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Pucamaima, también mi alma mater. Tiene además una maestría en Derecho Público, ha sido el secretario general más joven de los partidos políticos reconocidos al momento en el país, y yo le voy a agregar el diputado papichulo, vamos a ponerle ese nombre, con nosotros, José Horacio Rodríguez. José Horacio, bienvenido. Gracias, Emily, contentísimo de finalmente poder concertar esta entrevista, este encuentro, este espacio de conversación y diálogo en este Emily Podcast. Para mí, José Horacio, de verdad que es un gustazo tenerte aquí, porque como dije, muchos jóvenes se están viendo a través de lo que tú estás haciendo en el Congreso. Y eso es esperanzador de alguna manera u otra, porque amamos nuestro país y queremos luchar por él. Y a veces tenemos ese miedito de incursionar en la política. Y yo entiendo que muchas personas por tu nombre te relacionan con algún familiar político que tuviste por ahí. Quienes no lo saben, José Horacio es nieto de don José Horacio Rodríguez Vázquez, un antitrujillista. Yo quiero saber, ¿ese fue el primer encuentro o tu primera influencia con la política? Bueno, yo a mi abuelo no lo conocí. ¿No lo llegaste a conocer? Claro que no, porque mi papá quedó huérfano a los 6 años. Wow. Porque justamente mi abuelo era un luchador antitrujillista que encabezó la expedición de Constanza Maimón Estero Hondo. Él vino en la embarcación desde Cuba por Maimón, comandando esa embarcación donde se vinieron casi 200 hombres que lo dejaron todo atrás para tratar de liberar al país de una dictadura. O sea, que eso viene en la genética. Claro, y además, yo no pude conocer a mi abuelo, pero mi papá siempre inculcó en mí y en mis hermanas ese sentimiento de que nosotros tenemos que valorar y respetar la democracia. Porque esa democracia que nosotros hoy disfrutamos como país, de poder decidir quiénes nos gobiernan, de poder elegir a nuestros gobernantes, de poder expresarnos libremente, hasta la libertad de circulación que en la dictadura estaba restringida. Si tú querías venir de Santiago a Santo Domingo, tú necesitabas pedir un permiso al gobernador que te preguntaba qué tú ibas a hacer en Santo Domingo, a quién te iba a visitar, dónde tú te ibas a quedar. ¿En serio era tan así? Era así, mucha gente no lo sabe. Wow. Todo eso era parte de la dictadura. Entonces, hubo una generación de miles de dominicanos que lucharon y que mucho le costó la vida esa lucha. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir en democracia, que a veces no la valoramos. Y yo entiendo que no lo valoremos, porque vivimos en democracia hace varias décadas y todavía tenemos muchos problemas. Entonces, quien no conoce la dictadura puede entender que, bueno, pues la democracia no sirve porque vivimos en democracia y todavía existe mucha pobreza, existe mucha inseguridad, existe mucha desigualdad, muchos derechos que faltan por conquistar. Claro. Pero eso no es problema de la democracia. Eso es, en todo caso, falta de más democracia. Sí. ¿Entiendes? Falta de participación, de alguna manera u otra. Y yo entiendo, y mira, incluso aquí tengo otra pregunta, pero no quiero salir de eso que acabas de poner sobre la mesa, donde básicamente en República Dominicana estamos disfrutando de una democracia de alguna manera u otra. Cuando ponemos en comparación casos que ocurren en la misma Latinoamérica, nosotros tenemos ahora mismo un buen espacio, un buen escenario para trabajar en nuestra democracia. No existen esos conflictos que se pueden reflejar en otros países. Claro, y el mejor ejemplo de que nuestra democracia quizá está incluso más saludable de lo que mucha gente cree fue lo que pasó en el año 2020, que pudimos transicionar de un
gobierno a otro, de un partido a otro, que mucha gente entendía que quizá era algo imposible, que la democracia estaba secuestrada. Que había mucha gente que de verdad no creía que iba a ser posible eso. Así es, y se pudo. Entonces, nuestra democracia está ahí. Ahora, que puede ser mejorada, que debe ser mejorada, totalmente. Que tiene oportunidades de mejora como muchos países, claro, que no llegan a ser... Yo creo que una de las cosas más importantes para mejorar, por ejemplo, la calidad de la democracia en nuestro país es, por ejemplo, abaratar el costo de las campañas electorales. Porque cuando tú haces campañas que son tan costosas... Tú llegas debiendo la vida. Claro, o tú llegas demasiado comprometido. Claro. Tú tienes entonces luego que defender los intereses de quienes te financiaron esa campaña y no los intereses del pueblo que te eligió, como debe ser en una democracia. Claro. Porque al final del día, a mí la mejor definición de democracia sencilla y simple la dio Abraham Lincoln. El gobierno del pueblo para servir al pueblo. ¿Y cómo ese gobierno va a poder servir al pueblo si está comprometido con intereses, no a favor del pueblo, sino quizá particulares? ¿Cómo? Intereses particulares que de no sectores empresariales que financiaron esos proyectos políticos. Entonces ya ese gobierno no se siente que se debe al pueblo, sino que se debe a esas élites empresariales que financiaron sus proyectos políticos, claro, y que le permitieron ganar. Por eso yo creo que uno de los retos que tiene nuestra democracia es abaratar los costos de las campañas políticas, lograr mayores niveles de transparencia, de rendición de cuentas, entre otros. Pero no quiere decir que no tengamos democracia. Sí tenemos. Sí, así lo que hay es que seguirla profundizando, mejorando, para que se tomen mejores decisiones para vivir en un país mejor. Yo veo que tú tienes una idea clara de los pasos que podemos dar en los próximos años para orientar nuestro país. ¿Eso es desde ahora o tú desde pequeño estás metido en política? Sí, como te decía, el hecho de tener esa figura de mi abuelo. No, espérate, una cosa es la figura y otra cosa es tú estar en los modelos de Naciones Unidas, que sé que tú estabas ahí metido, sí, y ya en un partido. Mira, yo recuerdo la primera vez que yo había participado en un proceso político electoral. Yo tenía 7 años. Yo acompañé a mi papá a votar, y mi papá no ha sido nunca político partidario. Él sí ha sido activo, por ejemplo, desde la sociedad civil. Desde muy joven él fue de los fundadores de Participación Ciudadana en los años 90, que luchaba para mejorar los procesos electorales en el país y luchar contra la corrupción, contra la impunidad. Y desde la sociedad civil él siempre fue un dirigente activo. Pero yo recuerdo haber ido a votar en las elecciones del 96 con 7 años y la emoción que eso me provocaba. Claro. Y luego en el 2002 también, que fue la primera vez que se aplicó el voto preferencial en el país. Y yo estaba en 8º curso y también acompañé el día de las elecciones, bueno, a mi tía, que era candidata a diputada y ganó esas elecciones, y eso era parte como del proceso que me fue acercando a la política. Pero yo durante mis primeros años de juventud no entré a ningún partido. Yo hacía activismo desde lo social, juvenil. Yo me involucré en muchos movimientos sociales y políticos por luchas, por causas con las que me identificaba. Siendo estudiante universitario, por el 4% de la educación, sí, contra la cementera en los Haitises, sí, cuando se estaba negociando el contrato de la Barrick Gold, en contra de que se permitiera un contrato que permitiera el uso del cianuro por lo contaminante que es y lo peligroso que es para la vida humana y vegetal y animal. Y cuando se reformó la Constitución en el año 2010, yo era estudiante de Derecho, y también protestamos por muchas cosas que nosotros entendíamos era un retroceso en esa reforma constitucional. En fin, luego ya graduado contra la corrupción y la impunidad, las últimas protestas fueron en Marcha Verde. Sí. ¿Cuándo hiciste ese switch? No, ¿tú sabes qué? No cuándo. ¿Por qué lo hiciste el switch? El switch yo entendí que había que tomarlo porque yo sentía que nosotros estábamos luchando por temas que al final yo sentía que habían oídos sordos desde dentro. Entonces, yo no me acuerdo cuántas veces yo fui con pancartas en manos frente al Congreso Nacional, frente a la Suprema Corte de Justicia, frente al Palacio Nacional, al Parque Independencia, a protestar por causas que yo sentía no se nos escucha, no se nos toma en cuenta. Nosotros estamos pidiendo el 4% y se rechazaba en las leyes. Sí. Entonces yo sentía, hacen falta, o sea, ya está bueno de estar en la acera del frente pidiendo que las cosas se hagan bien, y ya hay que dar un paso para tratar de ir adentro de los espacios de toma de decisión para asegurarnos de que las cosas, de que se tomen la decisión. De que se tome la decisión. Y de que las cosas se hagan bien. En lugar de reclamar y protestar para que se hagan bien, vamos a luchar por ser nosotros quienes estemos tomando esas decisiones y que lo hagamos bien, como nosotros entendemos que se debe hacer. Y eso me hizo entender, bueno, para lograr eso hay que ir a la política. Y ya en la política partidista sí tienes una larga data en los movimientos, pero en cuanto a partido, te estás, podríamos decir, un poquito estrenando, ¿o no? No, Emily, porque mira, yo cuando decido que tengo que dar ese paso, estoy hablando... Ocurre una migración también de tus compañeros de marcha, muchos, de protestas. Y muchos nos hemos encontrado en el camino.
Hubo muchos que quizás yo lo dejé y yo me acuerdo que me decían, no veremos más adelante, así ha sido. Por ejemplo, compañeros que yo conocí en esos procesos de movilización social y de protestas, aunque no formaron parte de la lucha partidaria, cuando ya yo era candidato, sí estuvieron ahí, apoyando, involucrándose para lograr que nosotros pudiéramos ganar la diputación. Pero yo comencé, cuando yo decidí, hay que entrar a los partidos políticos, fue en el año 2014. Y yo no me sentí identificado con ninguno de los partidos políticos que existían. Y que yo decía, vamos arriba, vamos formando un nuevo partido. Y comenzamos de cero a buscar firmas para conseguir el reconocimiento de un partido. Y duramos 4 años hasta que logramos el reconocimiento de Opción Democrática en el año 2018. Y ahí yo fui escogido como secretario general. Siendo el más joven de todo el país. Eso hay que resaltarlo. Y en ese momento exacto yo era el secretario general más joven de todos los partidos que tenían reconocimiento en el país. Y finalmente ya para nuestra participación electoral en el 2020 decidimos que había que unir fuerzas. Que los sectores no podíamos ir tan dispersos, los sectores progresistas. Y entonces en ese unir fuerzas terminamos haciendo una fusión en agosto del 2019 con Alianza País. Y así yo paso a formar parte de la Comisión Política Nacional de Alianza País. De hecho, soy el integrante más joven de esa Comisión Política Nacional. Yo espero que pronto entre también mucha más sangre joven a esa comisión política cuando toque el momento de renovar. Claro, claro. Y no solamente, y bueno, siendo tú un joven dentro de la política partidista, ¿qué tantos jóvenes hay en política? Porque te soy sincera, cuando veo un congreso, cámara alta, cámara baja, cuando veo los ministros, no veo mucha participación de los jóvenes. ¿Cómo tú ves eso en la República Dominicana? Mira, yo veo todos los días, a mí algo me entusiasma. Que tú eres el más joven de la comisión que mencionas y tú tienes 33. Sí. O sea que toditos son de ahí para allá. Ajá. Sí, yo creo que hay un vacío porque hay interés de mucha gente joven de participar en la política. Y a mí lo que más me sorprende, por ejemplo, que Alianza País está creciendo, sobre todo con jóvenes de 20, 21 y 22 años, que a mí ya quizás no me consideran joven. Porque, bueno, yo recuerdo cuando yo tenía 18. No, que ya a ti te quedan 3 años. Sí, no, y cuando yo tenía 18 años, yo veía a alguien de 30 y se los viejo. Yo tengo 33. Entonces, aquí hay un adultocentrismo que no entiende que en verdad a mí me considera joven, pero ya yo ni siquiera casi califico que dentro de la franja de jóvenes. Si nosotros de verdad apostamos a darle espacio de participación a la juventud en la política, nosotros tenemos que abrirle las puertas de nuestras organizaciones políticas a esos jóvenes que están ingresando y que están llegando a Alianza País. A mí yo me sorprendo que me dicen, yo lo veo con todas las condiciones para aportar al país, para contribuir, y se quejan, por ejemplo, de que, bueno, yo quiero ser candidato a diputado o diputada en el 24, dentro de 2 años, pero no voy a tener la edad porque yo nada más voy a tener 23. Y yo abro los ojos y yo digo, ¿por cuánto tú tienes ahora? No, 21. Y yo veo que tienen mucha formación, mucha preparación y capacidad para hacerlo. Y entonces la Constitución les bloquea el camino. Porque la Constitución dice que una persona mínimo para ser diputado tiene que tener 25 años. Sí. Y yo creo que eso es un obstáculo que es discriminatorio en perjuicio de la juventud. Claro. Hay otros países que no lo tienen y han tenido legisladores muy jóvenes que han hecho muchos aportes y han sido extraordinarios legisladores. Pienso en Panamá, pienso en Argentina. Vamos a hablar, ya que dices que realmente tal vez una persona con menos de 25 años podría desempeñar un buen rol como diputado. ¿Qué hay que estudiar para ser diputado? ¿Hay que ser abogado obligatoriamente o para nada? Multidisciplinario? Mira, un diputado lo que es un representante del pueblo. Y para tú poder representar al pueblo, óyeme, en el pueblo hay de todo. Y esa diversidad se tiene que ver reflejada también dentro del Congreso. Por lo tanto, el único requisito para poder aspirar a ser un representante del pueblo en el Congreso, diputado o senador, diputada o senadora, es ser dominicano. Mayor de 25 ahora. Mayor de 25, con pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos. Okay. Y ya los requisitos territoriales. Por ejemplo, si tú vas a aspirar a ser diputada de Santiago, tú tienes que haber nacido en Santiago o haber por lo menos vivido 5 años en Santiago. ¿Para qué? Para poder garantizar que tú tienes raíces en ese territorio. Y una comunidad, por supuesto. Claro. Y, por ejemplo... O sea que, como tú ves, no te piden que tú tengas que ni siquiera tener una carrera profesional. Porque al final, no todos los dominicanos tienen una carrera profesional y esos dominicanos tienen derecho de alguna manera también a estar representados en el Congreso. Y además, en una democracia, un derecho fundamental es el derecho a elegir y ser elegido. Y eso no puede estar supeditado a un aval académico. Claro, tú como ciudadano sí puedes, a la hora de elegir por quién votar, decidir, no, yo entre mis requisitos para yo elegir por un candidato,
yo entiendo que debe cumplir con unos criterios profesionales, pero ya ese es un criterio que tú eliges para definir por quién tú votas. Pero algo personal tuyo. Pero no alguien que tú lo inhabilites de ser candidato porque no lo tenga. O sea, que básicamente una persona que se sienta atraído por la política y que en algún momento quisiera participar, ya o sabe que no debe de ser un abogado directamente o un ingeniero, lo que sea, sino que sea un buen gerente, una persona que tenga una capacidad de escucha. Una conexión con la gente. Una conexión con los sectores empatía. Que buscas representar. Empatía, saber escuchar, saber canalizar intereses, problemas colectivos. Un comunitario es un auténtico representante que está en contacto con la comunidad, que conoce cuáles son sus problemas y que sabe qué puertas tocar para poder buscar una solución a esos problemas. Eso es una buena condición para ser un buen político, un buen representante. Un buen representante. José Horacio, tú mencionas en un momento que uno de los limitantes que tenemos en la política son los altos costos de las campañas. Y para mí es muy importante resaltar, o bueno, vamos a comparar. Cuando hablamos de una diputación en Santo Domingo, en el Distrito Nacional, por la circunscripción 1, si fuésemos a hacer política tradicional, para llevar esa candidatura yo entiendo que son más de 20 millones de pesos. Mínimo. Pero en la política tradicional. Esa es la mala política. Esa es la mala política. Sí. Pero hablemos de la buena política que tú desarrollaste a través de Alianza País, tu partido, el partido en el que militas, y lo hiciste con muchísimo menos. Quedaste electo y entiendo que has tenido una alta tasa de aceptación y muchas personas realmente identificándose contigo, que eso incluso con los tradicionales que tienen 3.000 años en el Congreso no logran esa empatía. ¿Cuál fue esa clave que hizo que José Horacio pudiese llevar esa candidatura con muchísimo menos presupuesto y de verdad lograr una verdadera conexión? Yo creo que hay una combinación de factores. Y yo debo reconocer que, de alguna manera, mucha gente cuando yo estaba en la campaña me decía, ¿cómo? Por la circunscripción 1 del distrito, pero esa era más difícil. ¿Tú estás seguro? Es clase media. Pero por otro lado, exacto, cuando tú analizas la composición demográfica mayoritaria de esa circunscripción, hay un nivel de educación bastante alto en correlación al promedio nacional. O sea, hay mayor nivel de educación y mayor nivel de ingresos. Que tiene esa circunscripción en comparación con quizá las demás demarcaciones políticas del país. Entonces eso te permite poder competir en un escenario en el que priman mucho las ideas, las propuestas. Y muchos sectores de esa circunscripción importantes, con muchos electores, tú no les llegas con el contacto directo, cara a cara. Se dificulta mucho. Porque en los sectores más populares tú vas a la calle y casa por casa te abren las puertas de la casa y te abren y tú puedes entrar y saludar uno por uno. Pero quienes viven en torres, tú no puedes llegar y te van a abrir la puerta de su casa. No, ni de abajo te dejan pasar. Claro, porque hay unos niveles de seguridad. Entonces, eso conlleva otro tipo de estrategia. Una estrategia de llevar un mensaje y cómo hacer que ese mensaje, que los oídos se abran a escuchar ese mensaje. Nosotros tratamos mucho de hacer encuentros cara a cara, pero organizando, por ejemplo, dentro de hogares, encuentros ciudadanos para conversar, para hablar. Y esa fue una de las principales actividades que yo hice. Pero también nos afincamos mucho, obviamente, en las redes sociales. Un mensaje que tiene que estar acompañado de mucha creatividad para que las personas le presten atención al mensaje. En un momento en el que hay mucho ruido en el ambiente, donde la gente desde que va algo de política lo pasa. Una apatía y política, no se detiene mira, fuerte. A verlo. Entonces nos focalizamos mucho también, bueno, en espacios como podcasts que escucha la gente, medios de comunicación. Pero al principio hay un cerco y ese cerco fue muy difícil de vencer. Porque o sea, esa candidatura fue pelea. Hay tantos y tantas candidatas que a veces los medios te dicen, no, es que si te entrevisto a ti tengo que entrevistar una lista de 30 candidatos más que hay solamente en tu circunscripción, sin contar las otras. Entonces no puedo abrirte espacio en mi medio, porque entonces va a haber privilegio. Y eso fue un cerco que fue difícil de vencer. Y yo creo que lo logramos vencer más bien en la recta final, cuando ya la candidatura se había posicionado bastante. Pasó, y hay circunstancias externas incluso al trabajo de uno, que yo debo reconocer que nos beneficiaron. Por ejemplo, la separación del arrastre, senador y diputado, que fue por primera vez en la historia electoral del país que se dio, permitió que una persona pudiera votar por un senador de un partido y por un diputado de otro. Y eso abrió las puertas a que la gente también dividiera el voto, sí. y nos favoreció. Lo que pasó en la Plaza de la Bandera, la suspensión de las elecciones generó un sentimiento de rechazo a lo que había, del sentido de que teníamos que salir de quienes nos estaban gobernando, porque si no, podríamos correr hasta el riesgo de perder la democracia. Sí, esa fue la gota que derramó el vaso. Eso sirvió para que mucha gente joven
le prestara atención a lo que estaba pasando con la política y le prestara atención a los candidatos que querían aspirar. O sea, que te fue armando un momentum y un ambiente que Sí. fue idóneo para tu candidatura. Claro, y eso se combinó también, bueno, que nosotros ya teníamos un año trabajando, articulándonos, haciendo un trabajo diario de dar a conocer nuestra propuesta, de presentar una propuesta, ¿verdad?, que conectara con el deseo de la gente. Y todo eso se articuló, se combinó y permitió, ¿verdad?, que nosotros pudiéramos resultar terminar siendo la candidatura más votada en la circunscripción número 1 del distrito y estar hoy con mucho orgullo y es un honor para mí y un privilegio poder representar a mi distrito nacional en el Congreso Nacional. Ganas la candidatura y yo entiendo que es una candidatura que de verdad está llevando los intereses del pueblo al Congreso. Todos, bueno, muchas personas sienten miedo o dicen que esto es para gente brava, que la política es para gente brava. ¿En serio es tan fuerte ahí adentro? Sí, requiere convicciones firmes, yo creo, para poder salir adelante. Hay muchas ocasiones que tú tienes que nadar contra corriente, que uno se puede encontrar muy solo, pero requiere valentía para poderse diferenciar, para poder marcar la diferencia. A veces hay una tendencia como que te quieras arrastrar y poderse uno mantener firme y contenerte requiere, sí, braveza, sí. Requiere sin duda alguna y más coraje, valentía. Yo entiendo que los intereses que tú estás representando hacen que de alguna manera u otra tú lleves una carga doble, porque no solamente estás representando, sino que estás en contra de muchos intereses que se pueden encontrar ahí adentro. José Horacio, yo veo que toda tu trayectoria de alguna manera u otra, aparte de que tienes un excelente perfil, estás haciendo un buen trabajo, estás siendo coherente con tu palabra, estás representando dignamente y quién sabe, la carrera política puede seguir por ahí. ¿Hasta dónde podemos ver a José Horacio? O sea, tal vez una presidencia, una cosita. Mira, lo primero es que yo veo la política como una actividad colectiva y hemos hablado mucho como de mí, de lo que yo estoy haciendo, gracias por la valoración, que lo estoy haciendo bien, pero realmente es un trabajo de equipo y es un trabajo donde se articulan muchos esfuerzos, muchas voluntades. Ahora en el ejercicio del trabajo legislativo como diputado, pero también durante la campaña. Había un equipo extraordinario de voluntarios detrás que hicieron posible ese triunfo y que hacen posible hoy en día. O sea, que tú ganaste por ese equipo. Claro, por gente hasta que yo quizá ni conocía. Ayer mismo estaba yo en una actividad y alguien me dijo, mira, yo fui guardián de la democracia. O sea, eso quiere decir alguien que estuvo ahí defendiendo el voto. El voto adentro. Adentro para lograr que el triunfo se pudiera garantizar y respetar. Y proclamar. Entonces, mira, yo lo conocí ayer y hace un año y medio de las elecciones y gracias a ese trabajo extraordinario de todos esos voluntarios fue que todo esto ha sido posible y sigue siendo posible. Entonces yo veo la política como un proceso colectivo, no individual. Entonces en ese trayecto colectivo yo voy a seguir haciendo política. Yo creo que nosotros tenemos que enfocarnos mucho en fortalecer el rol del Congreso Nacional en nuestro país, porque el Congreso tiene un rol muy importante que jugar. Nosotros nos enfocamos mucho en el presidente, en el Ejecutivo, pero el Congreso tiene un rol fiscalizador, de seguimiento. Al final el presidente, todo lo que hace tiene que pasar por el Congreso de alguna manera. Y hacen falta más ojos, más gente trabajando, más gente con voluntad de hacer buena política dentro del Congreso. Y en estos próximos años yo me veo fortaleciendo un bloque de diputados comprometidos con el buen accionar legislativo, demostrando al país que sí se puede, que ser diputado no es sinónimo de ser ladrón como mucha gente piensa, que ser diputado no es sinónimo de ser vago como mucha gente piensa, que sí se puede hacer un ejercicio patriótico desde el Congreso. Y yo estoy muy enfocado en eso. Y los próximos años en mi carrera política lo veo orientados en esa dirección. Pero luego que nosotros avancemos en ese sentido, pues claro, eventualmente yo aspiro a ver Alianza País gobernando los destinos de la República Dominicana y haciéndolo bien, favoreciendo el bien común. Y en ese camino, bueno, el que está en política a tiempo completo tiene que estar abierto a todas las posibilidades. Nada se puede descartar. Nada se puede descartar. Tú sabes que yo vi una entrevista tuya y es una frase que yo te puedo decir que la repito, para no decir diario, vamos a decir semanal, para bajarle una. Pero realmente la tengo muy presente. Cuando dices que quien tiene el valor o quien permite que otro se lleve el crédito por algo que tú hiciste, ganas el doble. Sí. Y eso es algo que yo entiendo que se debe de tener en cuenta al momento de hacer un trabajo colectivo, que en ocasiones uno puede hacer el trabajo y aportar a la política sin tener que ser específicamente el candidato o la cara, que lleva mucho más de ahí. En el trabajo que veo que estás haciendo, entiendo que buscas trascender. ¿Cuáles son esas metas que entiendes tenemos, o esos retos, diría yo, que tenemos todavía por
cumplir como sociedad desde el Congreso? Bueno, hay muchísimo. En primer lugar, yo creo que tenemos un Congreso que no ha entendido que uno de sus roles principales, más allá de legislar, es el de fiscalizar. O sea, tenemos un Congreso que casi no fiscaliza. ¿Qué significa fiscalizar? Vigilar las ejecuciones del presidente, el cumplimiento de las leyes y darle seguimiento y presionar para que las leyes que el Congreso aprueba se cumplan. Por ejemplo, se le critica mucho al Congreso que aprueba préstamos. Yo no he votado por ningún préstamo hasta ahora, pero entiendo que hay préstamos, aún yo no haya votado por ellos, que son necesarios, que hay proyectos que hay que desarrollar y que se necesita financiamiento, y que ese financiamiento, pues, si va a contribuir a proyectos que mejoran la calidad de vida de la gente, pues son beneficiosos. Pero luego el Congreso los aprueba y yo no he visto nunca un informe de ejecución presupuestaria para que el Congreso se asegure de cómo ese préstamo se ejecutó, si se aplicó verdaderamente para lo que se dijo que se iba a aplicar. En estos días yo vi que se depositó un nuevo préstamo para una nueva ampliación de la línea 1 del metro, pero yo... ¿Se fue por Cámara Baja? Me parece que sí, tengo que ver. Sí. Porque lo vi en la prensa, porque lo depositaron durante el receso de la legislatura, entonces no estoy seguro por cuál, lo vi fue en el periódico. No ha llegado todavía a la agenda de las sesiones del Pleno. Pero yo dije, ven acá, pero ya nosotros aprobamos uno para ese mismo fin. Pero nosotros no vigilamos porque estamos aprobando otro. La fiscalización implica ver cómo eso se gastó, en qué se gastó, si se gastó de manera correcta para lo que se dijo que se contrató. Porque al final del día, ¿quiénes van a pagar esos recursos? Lo va a pagar el pueblo dominicano. Así. Y nosotros somos los representantes del pueblo dominicano que tenemos que velar por sus intereses. Claro. Y por su dinero y por su economía. Sí, no. Entonces, yo creo que si hay algo que hay que fortalecer en el Congreso es ese rol fiscalizador. En el marco legal, nosotros tenemos un marco legal bastante bueno. Hay muchas leyes que de todas maneras hay que actualizar. Ahí está la ley de extinción de dominio, que es una ley que yo espero que... Se depositó recientemente y vi que tanto presidente de Cámara Baja como Cámara Alta decidieron e insistieron de que eso sí ya era definitivo. Sí, pero yo veo que una cosa es el discurso y otra cosa es la práctica. Porque a veces tú dices, sí, estamos de acuerdo con que se apruebe. Bueno, pero tenemos un año y medio porque no se ha aprobado. Cuando nosotros llegamos en agosto del 2020, había un proyecto de ley de extinción de dominio que ya había sido aprobado en el Senado en primera y segunda lectura, que solamente faltaba que sea aprobado en la Cámara de Diputados. Y nunca se colocó ni siquiera en agenda. Entonces, si había interés con ese proyecto, ¿por qué pasó la legislatura completa y no se colocó nunca en agenda? Sí. O sea, hay que tú dices, bueno, pero y es real, cuando te dicen que sí, que están comprometidos con aprobarlo, uno a veces lo pone en tela de juicio. Pero, de nuestra parte, el bloque de Alianza País está haciendo esfuerzo para que esa ley sea una realidad. Porque esa es una ley que sirve como herramienta para combatir la corrupción. Sí. Para desincentivar los actos de corrupción y para recuperar parte de lo robado. Bueno, el famoso Código Penal sigue dando vueltas, es importante. Yo creo que nosotros tenemos que actualizar la ley de gestión integral de residuos sólidos porque hubo temas que quedaron fuera, que tienen un impacto directo en la reducción de la producción de plásticos que nosotros hacemos en el país. La regulación también de los vertederos a cielo abierto, que eso también tenemos que de alguna manera y me preocupa enfrentar. Mucho que en la ley esa es una responsabilidad que se le asigna al Ministerio de Medio Ambiente y por decreto el presidente se lo ha dado a una dirección dentro del ámbito del Ministerio de la Presidencia y me preocupa que se esté violando la ley, en ese sentido una ley que apenas tiene un año y medio. A través de un decreto que emitió el presidente. Pero sí, hay mucha ley en la que estamos trabajando, que el país está esperando, como la ley de aguas. ¿Cómo vamos a garantizar en momentos en el que se aproximan crisis producto y consecuencia del cambio climático y del calentamiento global, poder garantizar la producción de agua que el país necesita? Y que la gente cree que estamos hablando de 20 años más para adelante. No estamos hablando de 20 años más para adelante, señores. O sea, cuando hablamos del cambio climático en República Dominicana, somos dentro de los primeros, si no me equivoco, 10 países más vulnerables ante el cambio climático, que ya es una realidad y nosotros necesitamos los recursos hídricos que se han ido perdiendo. Y también existe, ya estamos hablando de política, también existe una falta de incentivos para la producción de aguas. Sí, y bueno, y no hay un marco legal en el país que los regule. Por eso mismo. Y algo que se tiene mucho cuidado es, ojo, con esa ley, evitar la privatización de un bien que es vital y esencial para el consumo humano y que la Constitución establece claramente que debe garantizarse y privilegiarse el acceso al consumo de agua, el acceso al consumo humano del agua sobre cualquier otro tipo de fin o consumo para el cual se destine. Entonces, esa es otra ley importante. Sin lugar a dudas, hay muchos retos y es como dices, hay muchos proyectos de ley que faltan todavía por empujar un poquito más y otras viejas que se deben de actualizar. José Horacio, ¿qué legado quieres dejar tú en la política dominicana? Wow.
En la política, a largo plazo, yo espero dejar muchos legados. Lo estás dejando. Déjame decirte algo antes. Lo estás dejando. Ya te puedo decir, conozco muchos jóvenes que en un momento, cuando me les acercaba sobre temas políticos, tenían una actitud muy distinta a la que ahora ven y sé que te tienen a ti como referencia. Pues yo creo que el principal legado sería ese, cambiar la imagen que se tiene de lo que es un político, que se pueda demostrar que... Un político con TikTok. Ay, señores, búsquenlo. Arroba José Horacio R, para que me sigan en TikTok, que ya lo estrenamos ahí el 27 de febrero. Pero cambiar esa imagen que se tiene, de que automáticamente, mira, yo estaba esta mañana en una charla en un colegio que me invitaron a hablar sobre juventud y política, y yo le preguntaba a los jóvenes, ¿qué es lo primero que te llega a la mente cuando te dicen la palabra política? Y me dicen corrupción. Mentira. Negocios. Peleas. Entonces yo decía, bueno, yo quiero que no, que cuando lo primero que llega a la mente, cuando tú le hables a una persona de política, es la posibilidad de construir bienestar, felicidad. Representatividad. Por lo menos un estudiante que habló de representatividad, sí. Como la sexta respuesta, la primera eran todas malas. Una dijo monopolio, como cosas que son negativas. Pero yo quisiera que el legado de mi paso por la política, pero junto con toda nuestra generación, sea ese, de cambiar esa imagen, de cambiar esa percepción, de que pensemos que política puede ser sinónimo también de bienestar, que puede ser política también sinónimo de progreso, de felicidad. A mí me gusta mucho, Pepe Mujica dice, al final la política debe ser la lucha por la felicidad de todas y de todos, y no otra cosa. Tú sabes que hay una frase, y yo quisiera que tú me digas si realmente es así, ya que tú estás en la práctica a fuego caliente. Realmente dicen que una forma de sanar nuestros temas propios internos en ocasiones es luchando por los demás. Eso es cierto. ¿Cómo es José Horacio antes y después? Pero no es suficiente. Yo estoy de acuerdo, eso llena mucho, poder contribuir a solucionar el problema colectivo, de ayudar a los demás, pero uno también, y sobre todo a los jóvenes que decidan full dedicarse de lleno a esto, también hay que pensar en el autocuidado, porque la política también puede ser una actividad muy desgastante, que consume, que frustra, que, oye, no todo es bonito en la política. Es un largo camino. Sí, y además, la política en términos crudos es la lucha por el poder. A la pregunta del poder, ¿para qué? Sí. ¿Para qué tú quieres el poder? ¿Para beneficiarte a ti mismo o para beneficiar al país? ¿Para beneficiar a las grandes mayorías? ¿Para lograr transformaciones positivas o para enriquecerte? Entonces, esa es la diferencia para mí entre la mala política y la buena política. Pero tú estás luchando por el poder. Antes, la lucha por el poder se hacía a través de la guerra. Históricamente. Entonces, la política es, de alguna manera, la civilización de la guerra. O sea, hacer esa guerra, pero de manera civilizada, con reglas de juego claras, a través de elecciones, sin tener que matarnos unos a otros. Pero no, la gente no se mata físicamente, aunque hay excepciones. Pero a veces moralmente se matan unos con otros. En términos, en sentido figurado, puede ser que eso se dé. Y eso puede ser muy fuerte. Por eso yo creo que hay que también dejar espacio para el autocuidado, para uno también como persona tener a veces momentos de desconectarse, de encontrar espacios, ¿verdad? Sí, no, y te entiendo muchísimo. Y yo entiendo que es válido incluso, vamos a mencionarlo, o sea, cuando a veces te depositan un proyecto de ley y tú tienes que leerlo porque en 2 días se va a conocer y eso requiere... ¿Tú bloqueaste eso? ¿Tú bloqueaste? Sí, yo te voy a poner, por ejemplo, mira, mañana tenemos la primera sesión ya de trabajo del pleno de esta legislatura que inició el pasado 27 de febrero. Y la agenda, tuve acceso a la agenda a la 1 de la tarde. De hoy es martes. Bueno, yo sé que este programa sale editado, pero... Sí. Señores, vamos a decirlo claro, esto se grabó el 1 de marzo. Entonces, yo sé que hoy es martes, a la 1 de la tarde yo veo la agenda de mañana y veo que hay 2 temas que vienen con informe. Un proyecto de ley sobre transición de mando presidencial y un proyecto de ley de comercio marítimo. Ay, muy bien. Entonces como eso se va a someter a votación mañana, yo no formé parte de las comisiones que ya lo estudiaron, estoy revisando los informes, pero cuando veo el informe que rinde la comisión solamente dice, recomendamos, habiendo leído el proyecto, recomendamos votar favorablemente. Bueno, pues no dice nada el informe. No dice nada. Tengo que leer el proyecto. Entonces, cuando voy a leer el proyecto, el de transición, muy bien, tiene unas 8 páginas, pero cuando comienzo a leer el proyecto de comercio marítimo, un proyecto de ley de comercio marítimo, tiene casi 600 artículos, como 400 páginas. Y yo hoy estoy en esta entrevista del Congreso, después de aquí tengo otra reunión, ¿entiendes? Mañana en la mañana tengo 2 reuniones antes de la sesión, entonces
yo no puedo Y estudiar ese proyecto de aquí a mañana. Estamos hablando de que eso es solamente el aspecto legislativo, pero tú todavía tienes compromiso con tus comunidades que tú tienes que visitar. Tú todavía tienes que tu fin de semana hacer tu recorrido. Y te lo digo. Y uno tiene hasta que sacar una hora para un coro con los amigos. Entonces, es imposible que yo, entre 1 de la tarde y mañana a las 11 de la mañana, que es la sesión, yo pueda haber llegado ya preparado con esos 600 artículos que tiene la ley el Código de Comercio, la Ley de Comercio Marítimo, que se llama. Entonces, o sea, mañana José Horacio se va a abstener. ¿Y cómo tú? Pero claro, entonces, por eso después dicen, no, que tienen 20 años y la ley no se aprueba. Bueno, pero es que yo no estoy en condiciones de en menos de 24 horas poder conocer el contenido de un proyecto que tiene 600 artículos. Y claro, algo consciente. ese proyecto se supone que ya pasó por una comisión de asuntos marítimos. Y esa comisión se supone que duró varios meses estudiando ese proyecto, revisándolo. Y uno muchas veces confía en el trabajo de esos miembros de esa comisión que hicieron un trabajo y que escucharon las voces de los diferentes sectores de la sociedad, a veces hicieron vistas públicas y te hacen una recomendación. Mira, nosotros lo estudiamos y te recomendamos esto. Pero hay informes que son más sustanciosos. Claro. Este informe en este caso no dice nada, simplemente dice recomendamos votar favorablemente. Ahora, hay otro proyecto de ley en agenda para mañana, que es ese de transición presidencial, que esta noche sí, a mí me toca, son 8 páginas que tiene, son 20 artículos, a mí me toca embrujarme con eso esta noche para ir preparado mañana en el pleno, si tengo alguna propuesta de enmienda, hacerla, o estar en condiciones de votar, ya sea a favor o en contra. O sea, que tú eso trabajas, sí José Horacio. Eso es un trabajo que la gente no se imagina, la cantidad de trabajo que hay. O sea, tú que lo estás haciendo responsablemente, porque sabemos de casos que llegan, levantamos la mano y todavía... Pero por eso, como es tanto trabajo, la Cámara de Diputados es un órgano colegiado, donde somos 190 y tú te distribuyes esa carga de trabajo entre todos. Entonces, no todo el mundo se embruja con todo. Tú te enfocas. Yo estoy en la Comisión de Justicia, yo me embrujo con el Código Penal, yo me embrujo con el Código Civil. Con los temas que realmente tú entiendes. Yo estoy en la Comisión de Medio Ambiente, yo estoy trabajando ahí el proyecto de ley de agua, el proyecto de ley de ordenamiento territorial y sobre suelo, el proyecto de ley de cambio climático. Ahora, hay otras 38 comisiones a las que yo no pertenezco. Y ya yo con las que tengo, mira, que voy a trabajar. Tienes suficiente en tu que no alcanza. Yo estoy en la comisión de trabajo, donde estamos teniendo el proyecto de ley de teletrabajo, el proyecto de ley de acceso al primer empleo. Y en cada uno de esos estamos fajados estudiándolo, revisándolo, consultando técnicos, expertos, sectores de la sociedad. ¿Para qué? Para poder rendir un informe al pleno edificado, diciéndole al pleno, mira, este proyecto contiene estos temas y es favorable, nosotros le hicimos estos cambios y entendemos que lo estamos mejorando y le recomendamos votar por eso, por este proyecto. Ese es el trabajo diario dentro del Congreso Nacional y el tiempo no da. Entonces muchas veces opera un sentido de confianza. Bueno, ya los diputados que te dan un proyecto, si tú entiendes que hay algún diputado con el que tú confías en su criterio, en su trabajo, tú dices, bueno, explícame de qué trata ese proyecto. ¿Y qué contiene? ¿Y sobre esto qué dice? ¿Y sobre esto? Entonces, más o menos, a veces, así como funciona la dinámica dentro del Congreso. ¿Entiendes? Tú trabajas mucho, mucha gente se recuesta en tu trabajo y en algún momento tú te terminas recostando también en el trabajo de otro. Sí, para poder de alguna manera u otra... Esa es la naturaleza del Congreso en todos los países del mundo. Sí. Y fuera imposible hacerlo de otra manera. Sino haciendo un trabajo realmente colaborativo y buscar que con quienes puedes colaborar, quienes van a ser tus colegas, tengan los mejores valores y la mejor intención. Claro, uno no confía en todo el mundo, pero si hay muchos colegas que uno entiende, mira, a ver, en materia de asuntos relacionados con educación, yo tengo a la diputada Aide López, que es de la Comisión de Educación, aunque yo no esté, yo allá la consulto. ¿Por qué? Porque ella es maestra, es educadora, tiene un expertise en esa área y es miembro de esa comisión y yo confío en su criterio. Entonces yo le digo, mira, cuando son proyectos que tienen que ver con educación, Aide, ¿qué tú opinas de este proyecto? Claro. ¿Y qué tú me dices? Y yo tengo esta duda. Entonces, así mismo vienen, cuando son temas de justicia, vienen donde mí y me preguntan, Horacio, ¿y tú leíste esto? ¿Y tú leíste aquello? ¿Y sobre esto qué dice? Ah, bueno, ¿y por qué tú hiciste un informe incidente? Entonces la gente se hace un criterio. Sí, de alguna manera u otra se va trabajando eso. Y lo importante es entender que debemos de trabajar de manera colectiva. Yo quiero, José Horacio, no te puedo dejar ir sin que tú me le envíes 2 mensajes a los dominicanos. Uno como político, para que te dé gusto como político, pero también uno como persona. Mira, yo siempre hago una invitación a toda la ciudadanía a participar, a involucrarse, a vigilar el trabajo que nosotros hacemos. Y yo lo digo desde siempre. Nosotros tendremos mejores gobiernos, mejor Congreso, en la medida en que tengamos una ciudadanía vigilante, que nos esté observando, que nos esté llamando la atención, que nos esté exigiendo hacerlo mejor. Porque desde el momento en que la ciudadanía no está prestando atención, está en otra cosa, se cuelan
asuntos siempre que no le benefician, que le perjudican, porque nadie está prestando atención, nadie está viendo. Como dicen por ahí, si no te incluyes en la política, te la van a hacer en contra tuya. Exactamente. Entonces, yo por eso digo, señores, ustedes quieren un mejor país, aunque ustedes decidan, ok, yo no me voy a involucrar en política, por lo menos dale seguimiento, vigila, ¿por qué no? Critica, protesta, no seas apático, no seas indiferente a lo que está pasando en nuestro país. Desde el ámbito donde tú te sientas más cómodo para hacerlo, en la sociedad civil, en una junta de vecinos, en las redes sociales. Desde una junta de vecinos ya usted puede estar haciendo política. Así mismito. O sea, por ahí se empieza. Defendiendo los espacios públicos. Por ahí se empieza. Yo tengo un amigo que él tenía una cuenta donde él publicaba todas las personas que se parqueaban donde estaban los letreros de personas con movilidad reducida. Y eso para mí ya él estaba haciendo política ahí de alguna manera u otra. Y como persona, José Horacio. A mí me gusta como persona promover la empatía. Yo creo que es una sociedad que le falta mucha empatía. ¿Qué es la empatía? Esa capacidad que tenemos de ponernos en el lugar de los demás, de ponernos en el lugar de las demás. Porque eso nos permite, a ver, en una sociedad a veces con tanto conflicto, con tanta polarización, con tanta controversia, a veces simplemente no nos detenemos un momento para ver por qué una persona piensa o actúa de una determinada manera. Por qué una persona exige o reclama determinada reivindicación. Entonces, como sociedad, yo creo que podemos avanzar muchísimo, ser una mejor sociedad si ponemos en práctica la empatía. Yo no tengo que vivir una situación, una circunstancia para poder entender lo que eso significa. Yo lo pongo como ejemplo. En la legislatura pasada, uno de los proyectos de ley que yo pude empujar a última hora, no es de mi autoría, es del colega Tobías Crespo, y lo felicito por esa iniciativa, pero que yo pude en última hora como que articular que se aprobara en un momento en el que quizá no se lograba aprobar y empujar en esa dirección, fue el proyecto de ley que establece el sistema de braille en el país y la lengua de señas, sí. Tanto para la comunidad de ciegos y la comunidad de sordos. Y yo decía, bueno, es que yo no tengo que ser sordo, yo no tengo que ser ciego para yo entender, poder comprender que se le dificulta el acceso en igualdad de oportunidades a los mismos derechos por esa condición. Entonces, se trata de tener empatía, ¿entiendes? Vamos a ponernos en el lugar del otro. Yo no tengo que estar viviendo la situación que vive el otro para entender que tiene una dificultad, que tiene un obstáculo y que yo quiero allanarle el camino, claro, para que pueda disfrutar en igualdad de derechos todos los derechos, todo lo que yo los disfruto. Privilegios que por tu condición puedes acceder y que tal vez otra persona no. Ese es el mensaje que yo como persona quiero hacer. Vamos a promover la empatía. Vamos a hacer... Yo creo que siendo empáticos podemos ser mejores seres humanos. Yo entiendo que sí. Entiendo que sí. Y me siento muy honrada de tenerte como invitado porque yo sé que eres una persona que demuestra empatía en cada una de sus causas y que te identifica. Y te veíamos en las luchas, en la de las 3 causales, y tú no eras mujer para estar ahí, claro, pero usted se identificó. Y no solamente eso, sino que nos representó dignamente. Gracias. José Horacio, ha sido un gustazo tenerte aquí en Emily Podcast y de verdad espero verte seguir trabajando por la política dominicana y quién sabe, seguimos viéndonos por ahí. Yo quisiera así trabajar de la mano junto contigo y que quién sabe si algún día puedo llamarte colega. Ay, ahí me calentó. Señores, ha sido un gustazo este episodio con José Horacio Rodríguez, nuestro diputado representando el Distrito Nacional. Recuerden a ustedes suscribirse en nuestro canal de YouTube, darle like y ponernos aquí en los comentarios sobre nuestro papi diputado que tenemos aquí presente, porque sin duda yo sé que este capítulo ha sido muy enriquecedor. Recuerden ponerse ahí en Patreon porque ya con un solo $1 estás apoyando a este contenido de calidad que llega a ustedes semana tras semana. Mi nombre es Emily Taveras y esto ha sido un episodio más para Emily Podcast.